Mateo 5, del 21 al 26. El título dice, Enseñanza de Jesús sobre el odio. Cuando lo encuentra me dice amén y oramos. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos hables directo al corazón, que nuestra mente sea transformada. Señor, y que usa mi vida para que cuando yo predique tu palabra, explique tu palabra y aplique tu palabra, no sea mi vida, sino sea tu espíritu el que esté sellando lo que tú dijiste en cada corazón. Y que todos podamos estar dispuestos a obedecer en fe y en amor lo que tú nos llamas a hacer. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leer la porción. Dice, estoy leyendo en la Nueva Versión Biblia de las Américas. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. Y en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver o participar en esos parques de diversiones donde hay muchos juegos, pero hay un juego que es el tiro al blanco, pero cuando se tira en el blanco hay una persona que está sobre un trampolín sentado, y hay como una pileta gigante de agua abajo, y las personas pagan un arancel para poder pegar en el blanco, y cuando se pega en el blanco, esa persona que está en el trampolín cae en el agua. ¿Nunca lo vieron? ¿No? Bueno, es muy divertido. Y la idea es que cuando la persona paga, la persona que está sentado en el trampolín está viendo que hay alguien que quiere tirarlo al agua. Entonces, la persona que está en el trampolín empieza a hacerle burlas y decirle, ¡hey! No vas a pegar en el blanco, lo vas a cerrar, no vas a poder hacerlo. Y entonces él está tiene la intención de tratar de pegar en el blanco para que esta persona caiga. Esta persona está segura, está sentado ahí, inconmovible, está muy seguro de lo que está pasando. Entonces, como relajado, se ríe de las personas que tiran. Pero, hasta que llega alguien con la fuerza correcta, con la puntería correcta, y lanza una de esas pelotas y pega en el blanco, y esa persona cae de su confianza, de su seguridad y de su ese pensamiento de decir, a mí nadie me va a derribar, y cae de su confianza, y es el hazme reír de todos. Bueno, esto más o menos podría representar lo que vamos a ver en nuestro pasaje. Jesús está hablando a una audiencia muy particular. Él está hablando a los judíos. Ellos creían que tenían una confianza particular, eran el pueblo de Dios. Estaban seguros. Entonces Jesús empieza a decir unas palabras que en un principio a todos como los afirma en la seguridad que tiene, pero de repente él cambia y pega en el blanco. Y aquellas personas que estaban seguros en sí mismos empiezan a verse expuestos.
Bueno, la estructura de mi pasaje es una estructura muy sencilla. Desde el versículo 21 vamos a ver lo que Jesús está diciendo. Y Jesús está diciendo, los homicidas son culpables. En el versículo 22, Jesús dice, todos somos culpables. En el versículo 23 al 24, Jesús dice, por cuanto todos son culpables, lo más importante es la reconciliación. La reconciliación es la prioridad. Y por último, Jesús añade que la reconciliación no solamente es la prioridad, sino que es urgente. Reconciliarnos es una urgencia para Dios. Así que antes de empezar a desarrollar el pasaje, quisiera que podamos hacer un repaso del contexto del libro, ¿no? Mateo le estaba escribiendo, como dije, a los judíos para que crean que Cristo era el Mesías que había sido prometido. Entonces, del capítulo 1 de Mateo al capítulo 4, nosotros vemos la presentación que Mateo está haciendo de este rey. Fíjense esto, qué interesante. Mateo le habla a los judíos para que crean que Jesucristo era el Mesías prometido, el rey que venía. Y lo hace a través del capítulo 1, del 1 al 17, a través de la genealogía de Jesús. El rey prometido viene de un linaje real. Después vemos por su nacimiento. Aparecen ángeles que dan el anuncio y el pueblo es sacudido, toda la nación es sacudida porque el rey había nacido. Después, por su precursor, Juan viene anunciando algo que había dicho Isaías y entonces el rey viene con una persona que está precediéndolo. Y por último, vemos al rey que viene por la aprobación del Padre, o sea, por la aprobación que recibe del Padre cuando Jesús sale del agua. El rey había llegado. Pero después de que Mateo nos presenta al rey que viene, Mateo hace algo. Empieza a explicar cuál es el mensaje que este rey trae. Y esto es lo que nosotros encontramos en el capítulo 4, del 12 hasta el capítulo 7 al 29. Los mensajes del rey. ¿Y qué es lo que viene a proclamar este rey? Mateo dice en el capítulo 4, del 12 al 25, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Qué predicaba este rey? Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El mensaje principal que este rey estaba trayendo a su pueblo es que se arrepientan porque el reino de Dios había llegado. Y como consecuencia de que las personas creían en este rey y entraban en este reino arrepintiéndose y creyendo en Cristo, es que habían mensajes secundarios o proclamaciones subsecuentes a esto. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que habían creído en el Evangelio, no solamente habían creído, sino que debían vivir con las reglas que el rey traía. Entonces, Mateo describe y escribe y muestra lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y Jesús está diciendo cosas muy profundas. Mira lo que dice Mateo 5:17. Dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Porque les digo a ustedes, el rey hablando a su pueblo, dice, les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Este rey le está diciendo a su pueblo que deben vivir con una vida de profunda convicción y amor a la voluntad de Dios y no
no tener una obediencia superficial y religiosa. Una falsa confianza, porque tener esta falsa confianza al final los llevaría al infierno. Y este contexto nos muestra con más claridad qué es lo que Cristo estaba diciendo. Él era el rey del reino de Dios. Les estaba diciendo, vivan sus vidas de acuerdo a las leyes de este reino. Y deben ser mucho más profundos sus conocimientos de Dios, y sus convicciones deben ser mucho más fuertes y deben ser más espirituales que una simple apariencia de piedad. Y no deben conformarse a la obediencia externa, sino deben buscar obedecer el espíritu de la ley. Así que imagínense por un momento cómo sonaba esto en los oídos de las personas que estaban a los pies del monte, escuchando a Jesús. ¿Cómo habrá sonado eso? ¿Cómo habrán recibido estas palabras de estas personas? ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús no eran palabras comunes. Dice que Él tenía una autoridad inusual, desconocida para los israelitas que estaban escuchando este mensaje. Mateo 7:28 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad de Jesús era algo que los dejaba de alguna manera pasmados, no entendían. ¿Y qué es lo que Jesús le decía con esta autoridad? Jesús le estaba diciendo la última verdad. Le estaba diciendo lo que terminaba de cerrar todo lo que Dios venía hablando a través de toda la Escritura. Antes esta verdad venía en forma de tipos o sombras, pero Jesús ahora le estaba manifestando de manera plena, absoluta y definitiva la voluntad del Padre. Por tanto, todos los que habían creído que Cristo era ese rey, que la ley había anunciado, ahora deberían someterse a esta verdad plena, consumada del reino de Dios. Pero la verdad que Cristo le estaba diciendo, estaba sacándolos de su confianza, de su confort. Ellos creían que tenían una obediencia, bueno, yo no maté a nadie, dijo mi papá. No soy tan malo. Y Jesús viene y descubre el corazón de cada uno de ellos. Jesús definitivamente estaba dando en el blanco. Y estas personas estaban cayendo de su falsa confianza y de su religiosidad. Ellos recibían estas palabras, pero si tuviéramos que hacer una traducción al chaqueño actual, ¿cómo sonaría lo que Jesús dijo? Y para mí era una verdad súper incómoda. Pero necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque no se puede caminar mucho tiempo en la cornisa sin tener recaudos, porque podemos caer. Así que, si nosotros deberíamos prestar atención y escuchar lo que el Rey tiene para decirnos en nuestro diario hablar, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, los homicidas son culpables. Los homicidas son culpables. Y Él dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable, responsable ante la corte. Hermanos, el homicidio es un pecado atroz. Y sin duda es uno de los pecados más horribles que una persona puede cometer. ¿Y saben por qué es horrible? Porque cuando una persona mata a alguien, las personas que forman parte del núcleo familiar de la persona muerta son heridos. Esa persona que murió era hijo de alguien, hermano de alguien, esposo de alguien, amigo de alguien. Y cuando esta persona muere, todo el grupo familiar es afectado. Definitivamente, las personas que han padecido el asesinato de un ser querido sufren muchos traumas y muchas veces nunca se pueden recuperar de eso.
Por eso el asesinato es algo horrible. Esto en el plano humano. Pero en el plano moral, el pecado de homicidio es horrible porque la persona que comete asesinato usurpa el lugar de Dios para quitar la vida de su prójimo. Un pecado de homicidio es sumamente oscuro porque además, cuando se le quita la vida a esa persona, lleva en sí misma la imagen de Dios. Así que cuando el asesino está quitando la vida de la persona, está atacando y destruyendo de alguna manera la imagen de Dios en esa persona sobre la tierra. Por eso es que el pecado de homicidio o de matar a alguien es tan horrible y tan ofensivo para Dios. Proverbios nos cuenta que dice, 6 cosas hay que el Señor odia. Y en el versículo 17 dice, manos que derraman sangre inocente. El Señor odia el pecado de homicidio. Hoy en día los noticieros nos muestran todos los días que personas mueren de maneras horribles. Ancianos que son asesinados, entran a sus casas, los secuestran para robarles sus jubilaciones y los matan. Personas que son asesinadas porque son asaltados en las calles para que entregue su celular y no quieren entregarlo y los matan en las calles. Jóvenes que entran a las escuelas armados para asesinar a sus propios compañeros y a sus maestros. Y algo que todavía me cuesta entender, que mujeres entran a los hospitales para matar a sus propios hijos bajo el lema de aborto seguro y gratuito. ¿Sabe, hermano? No es ni seguro ni es gratuito, porque el más débil, el más indefenso, muere sin poder ni siquiera defenderse. Y no es gratuito porque alguien paga la intervención de ese médico y los insumos que se ocupan en ese asesinato. Pero esta es la sociedad en la cual vivimos hoy nosotros, donde el asesinato es algo que parece común. Pero ¿qué nos pasó? ¿Por qué estamos así? Alguien dirá, ¿sabe? Antes no éramos así. Todo tiempo pasado fue mejor. Pero yo le diría, amigo, ¿sabe usted cuál fue el primer pecado registrado en la Biblia luego del que cometieron Adán y Eva? ¿Usted sabe? Tal vez una mentira, un robo, una infidelidad matrimonial. No. El primer pecado luego de la transgresión de Adán y Eva fue el asesinato de Abel a manos de Caín. El homicidio. Así que no todo tiempo pasado fue mejor. El hombre es un ser caído que tiene la inclinación y si pudiera mataría a otro ser humano. Así que Jesús sabía esto, por eso les recuerda y les dice, ustedes han oído, ustedes saben lo que le enseñaron, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable. La enseñanza es muy real. Y hasta ahí todos estamos como de alguna manera de acuerdo con Jesús. La gente estaba de acuerdo con Jesús. ¿Por qué? Porque gracias a Dios los asesinos no son los mayores o no son los más. Gracias a Dios hoy los asesinos siguen siendo los menos. No todo el mundo anda con una pistola matando a la gente. Y los que lo hacen, gracias a Dios, todavía son los menos. Así que hasta ese momento todos estaban de acuerdo y todos decían, wow, Jesús, me gusta tu enseñanza, te doy un like, te voy a seguir en Instagram, me gusta todo lo que haces, me parece que sos el rey correcto y cada vez queremos que haya menos gente mala en este lugar, así que te vamos a seguir y te prometemos que te vamos a votar. Pero de repente Jesús comienza a dar una pincelada a la vieja enseñanza y al mandamiento ya conocido y dice esto: todos ustedes son culpables.
Mire lo que dice el versículo 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno. Mire esto, hermano, mire esto. De repente la confianza de aquellos primeros oyentes, que eran personas que jamás habían cometido un homicidio y que por lo tanto estaban muy lejos de hacerlo, su confianza desaparece de un plumazo. Y la seguridad de sus obras de justicia quedan deshechas. ¿Quiere escuchar cómo fue que Jesús, o cómo recibieron este mensaje la gente de Israel? Yo quiero advertirles algo. Si usted quiere entender o quiere recibir lo que Jesús le está diciendo a esas personas y cómo ellos lo recibieron, quiero advertirle que puede sonar a sus oídos como algo exagerado. Puede sonar como algo ilógico, desmedido, y sobre todo puede sonarle como ofensivo. Mire lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: todos ustedes merecen el infierno. Y sí, claro, sí, es ofensivo. Jesús le dice: todos ustedes merecen el infierno y no son mejores que los homicidas. Ahora ya todo cambió. Ahora ya no sé si voy a seguir a Jesús en las redes. ¿Por qué ustedes no son mejores que los homicidas? ¿Por qué? Porque ustedes guardan enojos, ira contra sus hermanos. Porque ustedes menosprecian las capacidades de sus hermanos, llamándolos insensatos, o sea, inútiles, creyéndose superiores a ellos. Ustedes no son mejores que los homicidas y ustedes merecen el infierno porque ustedes insultan a sus hermanos llamándolos idiotas, necios, tontos. ¿Saben, hermano? No hay manera de atenuar o de bajarle el voltaje a estas palabras. No se puede. No se puede. No es que Jesús está diciendo algo, está en una charla y se le escapó una frase y entonces dicen, todos cambian, miran y dicen, ok, ya se le va a pasar. Es una cosa que él dijo ahí. No. A Jesús no se le escapó ni una sola coma de lo que está diciendo. Hermanos, si queremos ser fieles a lo que Jesús está diciendo, de ninguna manera podemos bajarle la intensidad a sus palabras. ¿Y saben qué? Sí es algo incómodo. Y sí ofende nuestro corazón. Y lo ofende porque nos descubre el corazón. ¿Saben por qué Jesús no está tratando de suavizar sus palabras? Porque en cada pecado que Jesús descubre de las personas, Jesús le muestra la condena que cada pecado lleva. Miren lo que dice: el que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Jesús asocia el pecado con el castigo que se merece. Por eso Jesús no estaba diciendo algo por decirlo. Dice: el que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y el que diga idiota a su hermano será merecedor del infierno, de fuego. ¿Sabe, hermano? Aquí es donde todos caemos en la misma bolsa. Aquí es donde toda nuestra confianza se desploma. Aquí es donde Cristo muestra quiénes somos y se desnaturaliza nuestra religiosidad. Nos damos cuenta que todo eso que nosotros hacemos queda sin valor porque nuestro corazón es descubierto. Toda nuestra estabilidad se esfuma y queda como sin nada. Y sabe, hermano, no conozco a nadie, y cuando digo a nadie me incluyo, que no pueda decir que no haya pecado con estos pecados. De hecho, yo soy un terrible pecador de estas maneras.
Todos y cada uno de nosotros pecamos de esta forma. Y ¿sabes lo más triste? Que muchas veces, a veces, queremos disfrazar nuestro pecado con humor. Decimos, no, hacemos un chiste, este no sirve para nada, es un inútil. Ja, 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 nos reímos. Pero ¿sabes? Yo no creo que Jesús esté viendo esto como algo humorístico. No creo que esto sea gracioso para Jesús. Y si nosotros vemos lo que Jesús piensa de estos pecados, no debería ser gracioso para nosotros. Jesús le dice, yo les digo que todos ustedes merecen el infierno y no son mejores que los homicidas. ¿Por qué? Porque ustedes guardan enojos, están menospreciando a sus hermanos y los insultan. Si este mensaje hubiera terminado ahí, toda la humanidad hubiera ido al infierno. Pero gracias a Dios que Cristo sigue su decreto real y nos lleva hacia la salida de este embrollo en el cual nos metimos. Jesús dice, la salida es la reconciliación, porque la reconciliación es la prioridad. Este es el argumento de mi mensaje, hermano. Quiero llevar tu corazón y tu mente a que mires este pasaje y veas que esto es lo más importante que Jesús está diciendo. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús le muestra la salida, pero hermano, esta no es una salida cómoda. Es cuando mi papá me mostraba la salida. Se paraba en la puerta con un cinto así y me decía, pasá. Yo sabía que era la salida, pero era incómoda. Hermano, cuando recuerdo eso, es como que tengo la sensación de que me pica. ¿A usted no? Tengo esa sensación, me acuerdo y como que me pica así. ¡Ah, Dios! Era la salida, pero era incómoda. La salida que Cristo les está mostrando a los pecadores como nosotros es una salida incómoda. ¿Y por qué es una salida incómoda? Porque esa salida nos lleva a que seamos humillados. La salida es muy clara. No podemos escondernos detrás de la religiosidad. La salida nos desestabiliza. La salida es la reconciliación con nuestros hermanos. Para el Rey del Reino, lo más importante no es cuántos sacrificios hacemos para servir a Dios. No es lo más importante. Lo más importante para el Rey del Reino es nuestra reconciliación. Porque si nuestro corazón está cargado de enojo contra un hermano, y si llenamos nuestra boca descalificando a nuestros hermanos y hasta insultándoles, no podemos esperar, hermanos, no podemos esperar que Dios tome nuestra adoración como algo agradable delante de sus ojos. No podemos. El Señor nos dice fuerte y claro, hermanos, la reconciliación es la prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la reconciliación? ¿Por qué es más importante la reconciliación antes que la adoración? ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos reconciliados con el Padre. Miren lo que dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermanos, la reconciliación es la prioridad. Voy a hacer énfasis en esto, para que si te olvidas todo lo que te digo, recordá esto. La reconciliación es la prioridad. La reconciliación es la prioridad. ¿Por qué? Porque costó el precio más alto jamás pagado, que fue la muerte de Cristo. Y cuando venimos a presentarnos delante de Dios, lo hacemos porque Cristo nos reconcilió con el Padre cuando éramos sus enemigos. Y esto tiene implicancias muy serias. ¿Por qué? Le explico.
nosotros no podemos adorar para ser reconciliados. No, nosotros podemos adorar porque anteriormente fuimos reconciliados. Y esto es lo que nos confundimos. A veces decimos, voy a servir a Dios para que Él se reconcilie conmigo. No es así. No es así. No hay servicio, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios diga, ok, me ha servido lo suficiente, así que me voy a reconciliar con Él. No es así. Eso es una herejía. Solamente nosotros podemos adorar porque fuimos reconciliados por un precio que no podíamos pagar. Así que por eso es que la reconciliación es tan importante. Ahora, quisiera hacerte una pregunta. Si estás aquí hoy y no estás seguro de si estás reconciliado con Dios, ¿estás reconciliado con Dios? ¿No sabes? Si no estás seguro, bueno, tal vez cuando termine la reunión podrías acercarte y hablar con alguien, con el pastor Jonathan, con el hermano Adolfo, con Pablo, con Gustavo, con los hermanos maduros de la congregación. Y puedes decirle, mira, yo no estoy seguro si estoy reconciliado con Dios. Ellos te van a guiar para que te puedas reconciliar con Cristo, para que luego de reconciliarte con Cristo puedas adorar al Dios que te perdonó aquella deuda. Pero si ya has creído en Cristo y ya has sido reconciliado con el Señor, pero tienes un problema con tu hermano que te ha hecho enojar, algunos dicen, me ha sacado canas verdes, y has pecado hablando mal de él, quiero decirte que la salida no es la religiosidad. No podemos abrazar ese pensamiento que decimos a veces, no, yo voy a la iglesia por Cristo, no por este cabeza de ñoqui. La salida no es refugiarnos en un ministerio. Yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga y el bobo se dé cuenta y algún día se arrepienta él también. No. La salida es la reconciliación. La prioridad es la reconciliación. Hermanos, no podemos engañar a Dios. Podemos engañarnos a algunos familiares, a nuestros vecinos. Inclusive podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero no podemos engañar a Dios. Cristo nos está llamando a que nos reconciliemos con nuestros hermanos. Ahora, hermanos. Parece una pavada, pero Jesús no nos está pidiendo algo más allá de lo que nosotros podemos hacer. Jesús nos dice que nosotros debemos buscar la reconciliación como algo prioritario con nuestros hermanos. ¿Qué es lo que no está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo que nosotros busquemos la reconciliación con personas que no son hermanos en Cristo. No. A veces tratamos de decir, bueno, yo quiero buscar la reconciliación con esta persona y esa persona no es cristiana. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Si es un hermano, ok, toma los pasos que tenés que tomar para reconciliarte. Mira lo que dice Mateo 18, del 15 al 17. Si tu hermano, escucha la palabra, hermano es importante. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil, un pagano o un recaudador de impuestos. De nuevo, Jesús no nos está pidiendo que nos reconciliemos con personas que no son creyentes. Pero si son creyentes, Jesús insiste que la prioridad es la reconciliación. Pero en este proceso de reconciliación, lo que Jesús busca es que intervengan la menor cantidad de gente posible en el proceso.
A veces nos ofendemos y ya empiezo a mandar estados y ya empiezo a publicar en el Facebook y ya voy, porque yo no soy como ciertos hermanos. Jesús no quiere eso. Jesús dice, ok, tenés algo con Samuel, todos saben que yo tengo algo contra Samuel, ¿no? Pero si yo tengo algo contra Samuel, le digo, Samuel, arreglemos las cuentas. No me cargue más con boca, no me gusta. Seamos amigos. Y si eso no resulta, entonces busco, no voy con el batallón de mis vecinos, mis parientes, mis tíos que viven en el sur, vengan todos, vamos a la casa de Samuel, le vamos a cortar la calle, le vamos a poner una pancarta ahí, Samuel, arrepentite, pecador, no. Sino que debo buscar una persona madura, que sea imparcial y que nos trate de reconciliar. Y si eso no resulta, entonces tenemos que ir a la iglesia. Y la iglesia que conoce el testimonio de Samuel y el mío, no va a decir, muchachos, ok, o se arreglan o se arreglan. Pero puede pasar que uno de nosotros no seamos creyentes y no queramos reconciliarnos. Entonces hay que tratarlo como un mundano y decir, bueno, ok, lo intentamos, pero no se pudo. Y esa persona está mostrando claras evidencias de que no es un creyente. ¿Y qué hacer con un no creyente? Bueno, en esos casos, las personas pueden estar dañándonos y debemos solamente buscar la paz, no la reconciliación. Mira lo que dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y a veces no vamos a poder reconciliarnos, pero podemos buscar la paz. Y si encontrar la paz es tal vez alejarnos de esa persona, pero pues bien, alejémonos de esas personas. Hermanos, Cristo nos pide que si podemos, si está a nuestro alcance, debemos buscar la paz. Y debemos buscar la reconciliación antes que el ministerio. Y ahora dice, ¿cuándo debemos buscarlo? Con urgencia. ¿Por qué? Porque la reconciliación es urgente. No solamente es prioritaria, sino que también es urgente. Versículo 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es interesante, Jesús dice que no podés dejar pasar mucho tiempo, debes hacerlo pronto. Y nosotros usamos frases que no tienen nada que ver con la Biblia. Nosotros usamos frases y le ponemos como tildes espirituales, el tiempo cura las heridas. ¿Usted escuchó esa frase? No, el tiempo no cura las heridas, el mertiolate cura las heridas. Y pica. Jesús está diciendo, no pierdas tiempo porque cuando más tiempo pasa, te endureces más y eso puede llevarte a la bancarrota. En aquel tiempo, las personas que tenían problemas y uno podía denunciar a su hermano y el Sanedrín lo metía preso hasta que esta persona se quedaba en la bancarrota absoluta. Pero yo no creo que Jesús está hablando solamente de algo económico. Jesús está hablando de que nuestra bancarrota espiritual es algo posible cuando guardamos rencor con nuestros hermanos. Así que no debemos caer en eso. Si el Señor está hablando a nosotros y a aquella audiencia, ¿qué vamos a responder? Dice, mientras vas por el camino. ¿Usted se ha puesto a pensar que a veces tomamos todos el mismo camino hoy para venir a la iglesia? Y tal vez podemos tener algo contra nuestros hermanos. Debemos tener cuidado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y que por ellos muchos sean contaminados. Es peligroso, hermanos. Por eso Jesús nos llama a que lo hagamos con prontitud. No dejemos pasar mucho tiempo. Si hay algo contra mi hermano,
Hermanos, debemos ir y hablarnos y pedirnos perdón. Así que, como dije antes, el argumento del texto es muy claro. La reconciliación es la prioridad. Y la reconciliación es la prioridad porque Cristo pagó el precio más alto para que nosotros seamos reconciliados con el Padre. Hermanos, y no podemos refugiarnos en la confianza de nuestro servicio ministerial, porque nosotros adoramos porque fuimos reconciliados. No adoramos para ser reconciliados. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene esto para mí, para nosotros? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cómo llevo esto a la práctica? La aplicación para mí más trascendental es ¿cuántas veces nos escondimos detrás del ministerio? ¿Cuántas veces nos apoyamos y tenemos esa falsa confianza y esa falsa seguridad de que, ok, yo sirvo al Señor? Y ya las cosas en algún momento se van a arreglar. No es así. Cristo nos pide que empecemos por la reconciliación. Y fíjense lo que dice en otro pasaje. Si vas a presentar la ofrenda y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, deja todo y reconcíliate con tu hermano. Esto es gentileza del Espíritu Santo. Mientras hemos estado exponiendo la palabra, ¿te has acordado de alguien con el cual tengas alguna rispidez? Si te has acordado de alguien, fue el Espíritu Santo. Si te viene alguien a la mente, fue el Espíritu Santo. Toma en cuenta, el Señor quiere que tu adoración sea una adoración pura y no una adoración afectada por estos sentimientos que no glorifican a Dios. Y hermano, ¿y si has sido dañado por una persona que te ha herido, que te ha difamado, que te ha calumniado, que ha desparramado un montón de mentiras sobre vos y has hecho lo posible, pero te has dado cuenta que esa persona no se quiere arrepentir? Yo te invitaría a que hagas la oración de Esteban. Esteban, cuando lo estaban matando, él decía, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Y espera, tal vez no sea hoy, pero un día esa persona también pueda ser reconciliada con el Señor. Pero si por negligencia o por la dureza misma de nuestro corazón no hemos podido reconciliarnos con nuestros hermanos y nos hemos refugiado en el ministerio, deja tu ofrenda, deja un ratito tu ministerio, ponelo en pausa, cruza el pasillo del salón, que en este caso es extremadamente corto, pedile perdón a tu hermano, perdona a tu hermano, porque la reconciliación es la prioridad. La reconciliación es la prioridad. Porque fuimos reconciliados para adorar.